A veces, la vida se detiene en un solo instante. Un ruido, una mirada, una puerta que no debió abrirse. Así comenzó todo. Era medianoche y el cielo sobre la Ciudad de México lloraba con fuerza. Desde el piso 47 de la Torre Esmeralda, Adrián Luarte, uno de los hombres más poderosos del país, observaba la tormenta con la serenidad de quien ya no teme al infierno. Su reflejo en el cristal era el de un fantasma vestido de traje. El mundo lo conocía como un genio, un magnate, un dios moderno. Pero por dentro estaba muerto desde hacía años. Murió el día en que su hermano menor, Julián, se ahogó frente a sus ojos. Tenía solo 8 años. Adrián lo había desafiado a aguantar la respiración 1 minuto bajo el agua. 30 segundos después, el niño no volvió a salir. Desde entonces, cada gota de lluvia era para él un recuerdo, una condena. Aquella noche, el silencio de su oficina se rompió con el zumbido del sistema de seguridad. En una de las cámaras, una figura se movía en un piso restringido. Una mujer con uniforme gris, el cabello recogido en una trenza oscura. Joven, pequeña. Una anomalía en un mundo donde nada debía escapar al control. Adrián frunció el ceño. Ordenó que la dejaran llegar hasta él. No sabía por qué. Quizá porque en su aniversario de culpa necesitaba una distracción. O un espejo. Cuando la puerta de vidrio se abrió, ella entró con pasos suaves, sin imaginar que estaba cruzando una frontera invisible. El aire olía a mármol, a lluvia y a poder. Su voz tembló apenas. «Perdón, me mandaron aquí por error, ¿puedo irme?» Él no respondió de inmediato. Giró lentamente su silla y la observó. Lucía Marván, según el registro en su credencial. 26 años. Manos pequeñas, uñas limpias, sin esmalte. Ojos oscuros que no bajaban la mirada. Nadie miraba así a Adrián Luarte. Ni sus socios, ni sus amantes, ni sus enemigos. Solo ella. «¿Sabes quién soy?», preguntó con una calma cortante. «Sí, señor», respondió, pero no sabía que su oficina estaba abierta. Su voz era firme, sin miedo. Eso lo descolocó. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien no temblaba ante su presencia. «Tienes 1 hora», dijo finalmente sin pensarlo. «1 hora para convencerme de que mereces seguir trabajando aquí». Lucía lo miró con una mezcla de orgullo y desconcierto. «¿Y qué debo hacer en esa hora, señor Luarte?» Él se inclinó hacia ella, los ojos encendidos por una curiosidad nueva. «Sorprenderme». No hubo sonrisa, ni burla, ni deseo explícito, solo un desafío. Y el aire entre ambos comenzó a cargarse de algo más fuerte que miedo, algo parecido a fuego. Lucía respiró hondo. Dejó el carrito de limpieza a un lado y dijo: «Entonces, permítame hacer lo que sé hacer, limpiar lo que otros ensucian». Sin esperar respuesta, se acercó al escritorio de cristal y empezó a pasar un paño húmedo, con movimientos lentos, precisos, casi hipnóticos. La fragancia del detergente se mezcló con su perfume discreto a jabón y vainilla. Adrián la observaba sin decir una palabra. Cada movimiento suyo parecía una caricia al aire, un gesto doméstico convertido en un acto casi sagrado. Y en ese silencio, algo dentro de él se quebró. No entendía por qué la miraba así. No era deseo. Era una forma de vida que olvidó que existía. Lucía, al sentir su mirada fija sobre ella, levantó los ojos. «¿Le molesta que trabaje mientras hablamos?», preguntó con suavidad. «No», respondió él con voz baja. «Me recuerda lo que es estar vivo». Ella sonrió apenas, sin saber que ese gesto marcaría el principio de todo. La hora apenas comenzaba, y en menos de 5 minutos, Adrián Luarte ya había perdido el control, por primera vez en toda su vida. La ciudad aún dormía cuando Lucía bajó del último metro rumbo a su pequeño departamento en la colonia Doctores. El cielo, gris y cansado, parecía arrastrar el peso de la noche anterior. Sus manos todavía temblaban, no por miedo, sino por algo que no sabía nombrar. El eco de la voz de Adrián Luarte seguía resonando en su cabeza. «Tienes 1 hora para sorprenderme». Pero habían pasado solo 5 minutos, y de alguna forma inexplicable, ella ya lo había hecho. Mientras tanto, en la Torre Esmeralda, el magnate permanecía frente al ventanal, con el vaso de whisky intacto sobre la mesa.
El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero no podía dormir. La imagen de aquella joven lo perseguía con la precisión de un recuerdo doloroso. Sus ojos sin miedo, su respiración contenida, la manera en que la luz del edificio dibujaba reflejos dorados en su trenza. Adrián Luarte no creía en coincidencias. Todo en su vida era cálculo, control, estrategia. Pero esa noche, algo en el universo había decidido mover sus piezas sin pedir permiso. La llamó Lucía Marván, recordó, pronunciando el nombre en voz baja, saboreándolo, como si decirlo le devolviera una sensación olvidada. Lucía sonaba a luz, a calma, justo lo que él había perdido desde la muerte de Julián. Lucía, en su cuarto pequeño, se quitó el uniforme gris. El olor a desinfectante aún se aferraba a su piel. Abrió la ventana y dejó que el aire frío de la madrugada entrara, mezclado con el murmullo lejano de los autos y la música triste de un bar cercano. Sobre la mesa había una fotografía, su madre, doña Carmen, sonriendo con un vestido de flores. Había muerto 3 meses atrás, en uno de los hospitales del propio Adrián Luarte. Lucía recordaba con amargura el día en que le informaron que el tratamiento experimental sería cancelado. Una firma en un documento selló el destino de su madre. Y aquella firma llevaba el nombre Adrián Luarte. Por eso, cuando vio su rostro por primera vez, no sintió miedo. Sintió rabia. Una rabia que no quemaba, sino que dolía. Pero lo que más la confundía era que detrás de su mirada fría había visto algo más. Algo humano. La mañana siguiente, Adrián llegó a su oficina más temprano que nunca. Había dormido apenas 1 hora, pero su mente no dejaba de buscar excusas para volver a verla. Pidió su expediente completo a Recursos Humanos. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hizo. Lucía Marván, 26 años, estudios truncos en pedagogía, sin antecedentes, sin vínculos. Leyó cada línea con un interés que no se explicaba. Cuando llegó al final del documento, algo lo golpeó como un rayo. Hospital Esmeralda, área oncológica, paciente Carmen Marván. Su respiración se cortó. Las piezas encajaron. La madre de Lucía había sido una de las pacientes del hospital que él mismo dirigía. Una de las tantas vidas que sus cálculos financieros habían convertido en cifras, en pérdidas, en estadísticas. Y ahora su hija limpiaba los pisos de su imperio. Era como si el destino le estuviera mostrando un espejo, uno que no podía evitar mirar. Esa noche, cuando la Torre Esmeralda volvió a vaciarse y el silencio cayó sobre los pasillos de mármol, Lucía se presentó a su turno de limpieza con el corazón acelerado. No esperaba volver a verlo, pero algo en ella le susurraba que no todo había terminado. El ascensor marcó el piso 47. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por las luces de emergencia. Al llegar a su puerta, el sensor la reconoció y se abrió sin necesidad de código. Adentro, Adrián Luarte la esperaba de pie, frente al ventanal, con las manos en los bolsillos. Su silueta recortada contra el horizonte de la ciudad era casi irreal. «Eres puntual», dijo sin volverse. «No sabía que debía venir. Y sin embargo, estás aquí». Lucía respiró hondo. No podía negar que lo había hecho por curiosidad, por rabia, o tal vez por algo más peligroso. «Necesito entender por qué me buscó», dijo con voz firme. Adrián giró lentamente, sus ojos grises encontrando los de ella. «Porque ayer, por primera vez en años, alguien me miró como si todavía fuera un ser humano». Sus palabras la desarmaron. Por un instante, el silencio fue tan intenso que solo se escuchaban las gotas golpeando el vidrio. Él dio un paso hacia ella, después otro. Lucía sintió el calor de su cuerpo acercarse, el aroma de su loción mezclado con el de la lluvia. «¿Sabes lo que es vivir sin tocar a nadie durante años?», susurró él. Ella lo miró sin retroceder. «Sí, lo sé». Adrián alzó una mano lentamente hasta rozar el borde de su mejilla. Su contacto fue tan leve que pareció un pensamiento. Lucía cerró los ojos, no por miedo, sino porque su cuerpo entero respondió al gesto. Un temblor suave recorrió su piel. «No debería estar aquí», murmuró. «Yo tampoco», respondió él.
Y entonces, durante un segundo eterno, el mundo se detuvo. Sus respiraciones se encontraron tibias, confusas. No hubo beso, ni promesa, ni palabras. Solo un silencio que dolía y al mismo tiempo curaba. Horas después, cuando ella salió del edificio, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa. Caminó bajo la lluvia, sin paraguas, sin prisa. En su pecho algo nuevo ardía. No era amor todavía, era el principio. Un principio que dolía, porque sabía que ese hombre había destruido parte de su pasado. Pero también sentía muy dentro que quizá él sería quien reconstruiría su futuro. Mientras tanto, en la torre, Adrián volvió a su escritorio. Frente a él, una fotografía enmarcada, su hermano Julián sonriendo en la laguna. Por primera vez en años, el magnate sintió el impulso de rezar. No a Dios, sino a esa luz que había entrado en su vida con olor a jabón y a lluvia. Miró hacia la ciudad y susurró: «Lucy, mañana volverás». Y en el reflejo del vidrio, por un instante, creyó ver a su hermano sonreír. El cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto de nubes densas, como si la tormenta del alma de Adrián Luarte se hubiera extendido hacia el mundo. Esa mañana el aire olía a tierra mojada, a algo que presagiaba un cambio. Había pasado todo el día revisando contratos, informes, cifras, pero nada lo distraía de ella. El nombre de Lucía se repetía en su mente como una plegaria. Desde su encuentro la noche anterior, algo en su interior había despertado. Algo que ni el dinero ni el poder pudieron devolverle jamás. La necesidad de sentir. A las 11:45 de la noche, el ascensor de servicio volvió a detenerse en el piso 47. Lucía sostenía su carrito de limpieza con la misma serenidad que un soldado antes de la batalla. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que su corazón la había traído de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar. Cuando la puerta se abrió, él ya estaba ahí, sin corbata, sin la frialdad habitual, solo un hombre cansado y vulnerable, con una mirada que pedía algo que no sabía pedir: perdón. «Pensé que no volverías», murmuró Adrián, sin apartar los ojos de ella. «Yo también lo pensé», respondió Lucía, y dejó el carrito junto a la puerta. Hubo un silencio, de esos que no son incómodos, sino que respiran entre dos almas que se reconocen en el abismo. Adrián sirvió 2 tazas de chocolate caliente. El vapor subía lentamente, dibujando formas que desaparecían en el aire. «No suelo recibir visitas a esta hora», dijo con una media sonrisa. «Ni tampoco servir chocolate». Lucía tomó la taza con ambas manos. «Y yo no suelo aceptar invitaciones de hombres que pueden despedirme», respondió con un toque de ironía. Adrián la miró fijamente. «No quiero asustarte, Lucía». «No me asusta usted, señor Luarte». «Entonces dime, Adrián». La forma en que su nombre salió de sus labios fue un golpe suave. Una melodía nueva en un idioma que ninguno había hablado antes, el lenguaje de la intimidad. Durante varios minutos no hablaron. Solo el sonido de la lluvia golpeando el vidrio llenaba la sala. Lucía observó la ciudad desde el ventanal. Las luces, el tráfico, los edificios que parecían tocar las nubes. Todo se veía tan lejano, tan diferente al mundo que ella conocía. Adrián, en cambio, la observaba a ella. El brillo tenue de su piel, la forma en que respiraba con calma, su manera de existir sin pedir permiso. Era la primera vez que veía belleza sin artificio, pureza sin debilidad. «Lucía», susurró de pronto. Ella giró, con la taza aún entre las manos. «¿Por qué aceptaste este trabajo?» «Porque era lo que había, señor». «Adrián», corrigió. «Podrías haber hecho otra cosa. Tenías estudios». Ella sonrió con tristeza. «La vida no me preguntó qué quería. Me puso donde necesitaba estar». Adrián bajó la mirada, sintiendo que esas palabras lo alcanzaban como una verdad que dolía. Quiso decir algo, pero ella continuó. «Mi madre murió en uno de sus hospitales», dijo con serenidad, sin reproche, pero con el filo invisible del dolor. Él levantó la vista, paralizado. El aire se volvió denso. Lucía siguió hablando despacio, cada palabra como una herida que se abría.
Se llamaba Carmen Marván, tenía cáncer. Durante meses creyó que el tratamiento podía salvarla, hasta que un día le dijeron que su caso ya no era rentable, que los recursos serían destinados a otros pacientes. Ella murió 3 semanas después, y cuando firmé los papeles... ¿Viste mi nombre?, interrumpió Adrián con la voz quebrada. Lucía asintió. Sí, su firma estaba ahí como una sentencia. El silencio cayó entre ambos. Solo se oía el golpeteo de la lluvia, como si el cielo llorara por ellos. Adrián respiró hondo sin esconder su culpa. Cada decisión fue por el bien del sistema, o al menos eso me hice creer. Nunca pensé en los rostros detrás de los números. Pero desde que te vi, todo eso cambió. Lucía lo observó en silencio. No esperaba escucharlo admitirlo. Y por un instante sintió algo extraño, empatía. Lo odiaba y al mismo tiempo lo entendía. Adrián se levantó, caminó hacia el ventanal y habló casi para sí mismo. Hace años perdí a mi hermano. Yo lo desafié y él... Lo sé, lo interrumpió Lucía suavemente. Adrián se volvió sorprendido. Leí su historia en una revista hace tiempo. Decía que su familia era perfecta. Pero en sus ojos, en esa foto, yo solo vi dolor. Él se acercó lentamente. Lucía sintió el calor de su cuerpo, la tensión en su respiración. El espacio entre ambos se volvió un universo. ¿Por qué volviste, Lucía?, preguntó con voz baja, casi temblorosa. Ella lo miró fijamente, porque quería entender. Quería ver qué clase de hombre puede destruir vidas sin mirar atrás. Pero ahora... ¿Ahora qué?, susurró él. Ahora no sé si vine a entenderte o a salvarte. Sus miradas se encontraron, y en ese instante el pasado dejó de importar. El deseo, tan silencioso hasta entonces, comenzó a arder en el aire. Adrián levantó una mano y la colocó sobre la mejilla de ella. Lucía no retrocedió. El contacto fue un incendio contenido. Una confesión muda, una promesa que ninguno de los dos sabía cómo cumplir. Él bajó la cabeza lentamente hasta rozar su frente. No hubo prisa ni urgencia, solo una necesidad antigua de redención. «No quiero herirte», dijo él. «No puede. Ya me dolió todo lo que tenía que doler». Y en ese suspiro compartido se besaron. No fue un beso de pasión desbordada, sino de dos almas que por fin se reconocían. El tiempo se detuvo. La ciudad afuera seguía su ruido, pero dentro de aquel despacho el mundo se volvió silencio, lluvia y perdón. Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente en su pecho. Podía oír su corazón, fuerte, vivo, humano. «Esto es un error», murmuró ella. «Tal vez», dijo él, «pero los errores también pueden salvarnos». Adrián la abrazó con fuerza y por primera vez en décadas lloró. Lloró por su hermano, por la mujer que había muerto sin esperanza, por sí mismo, por todo lo que perdió intentando no sentir. Lucía no dijo nada, solo lo sostuvo, como si con su silencio pudiera repararlo. Y tal vez lo hizo. Esa noche no hubo promesas, pero sí un cambio, una grieta en el muro que él había construido para no amar. Una semilla que pronto se convertiría en luz. Cuando Lucía se fue al amanecer, el cielo ya no era gris. El sol salía tímido sobre la ciudad, y Adrián, mirándola desde el ventanal, susurró entre lágrimas: «Gracias por enseñarme a volver a sentir». Y ella, caminando hacia el metro con el alma en calma, pensó: quizá el amor no llega para quedarse, sino para enseñarnos a sentir. Durante los días que siguieron, Lucía intentó convencerse de que nada había pasado, que el beso en la oficina del hombre más poderoso de la ciudad no fue más que un error, un impulso, una grieta en la noche. Pero el corazón tiene memoria, y cada vez que el viento traía el olor a lluvia, ella volvía a sentir el roce de sus labios, la calma imposible de sus brazos alrededor de ella. En la Torre Esmeralda, Adrián Luarte se sumergió en su rutina como si buscara refugio en la frialdad. Reuniones, firmas, cifras. Pero en medio de las pantallas y las luces, la sombra de Lucía seguía caminando entre sus pensamientos. Cada decisión le recordaba su voz. Cada silencio le devolvía su mirada. Era como si el edificio entero respirara su nombre. Una tarde, durante una junta, uno de sus socios comentó algo trivial. «Dicen que el clima estará terrible toda la semana». Adrián, sin pensarlo, respondió: «Me gusta cuando llueve».
Los demás lo miraron confundidos. Él nunca hablaba de cosas sin sentido. Pero esa frase salió sola, como un suspiro que traicionaba su mente, porque la lluvia siempre era ella. Esa noche, Lucía salió más tarde del trabajo. El metro ya había cerrado y decidió caminar bajo la llovizna. Las calles mojadas reflejaban las luces de los autos, y el sonido de sus pasos se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. De pronto, un auto negro se detuvo a su lado. El vidrio bajó lentamente, revelando ese rostro que no había podido olvidar. «Súbete», dijo Adrián con voz baja. Lucía dudó. «No debería. Tienes razón, pero igual lo harás». Ella lo miró a los ojos. Y lo hizo. Dentro del auto, el ambiente olía a cuero, a perfume caro y a tormenta. El conductor desapareció en la lluvia, dejando solo el eco de su motor y el silencio entre ellos. «Te busqué en los pasillos, no te vi. No debía volver a ese piso, pero lo hiciste». «Sí, porque quería saber si lo que sentí fue real». Adrián giró lentamente hacia ella. «¿Y lo fue?» Lucía lo miró, respiró hondo y dijo la verdad. «Sí, y eso es lo que más me asusta». El auto se detuvo frente a una casa antigua en Lomas de Chapultepec. Nada que ver con la modernidad de su torre. Era un lugar lleno de recuerdos, madera, olor a historia. Adrián abrió la puerta y la dejó pasar. Lucía miró a su alrededor. Fotos en blanco y negro, un piano cubierto de polvo y en una esquina un retrato de un niño con una sonrisa que dolía. «Él era Julián», dijo Adrián notando su mirada. Lucía se acercó al retrato y sintió un nudo en la garganta. «Tenía tu misma mirada». «Murió por mi culpa», susurró él. Lucía giró hacia él. «No, murió por un accidente, pero tú te moriste con él». Esa frase lo desarmó. Adrián la observó como si sus palabras lo hubieran atravesado. Y entonces se acercó, despacio, hasta quedar a centímetros de su rostro. «¿Por qué no me odias, Lucía?» Ella respiró profundamente. «Porque odiarte no devolvería a nadie, y porque vi el hombre que eres cuando no hay testigos». «¿Y qué viste?» «Un hombre roto, que todavía sabe amar». El silencio que siguió fue una confesión. Lucía levantó la mirada y se encontró con la ternura escondida en esos ojos de acero. Adrián tocó su mejilla, temeroso, como si cada gesto pudiera destruirla. «No sé amar sin lastimar», dijo él. «Entonces aprende conmigo», respondió ella. Y lo besó. No como la primera vez, sino con una dulzura que dolía. Sus labios se encontraron entre suspiros, entre la culpa y el perdón, entre el miedo y la necesidad de sentirse vivos. La lluvia comenzó a golpear los ventanales, y mientras el sonido llenaba la casa, sus cuerpos se buscaron como si el alma de ambos llevara siglos esperándose. No hubo prisa, solo caricias lentas, miradas largas, respiraciones compartidas. Era amor vestido de redención, deseo que no quería poseer sino sanar. Cuando la madrugada los alcanzó, Lucía dormía sobre su pecho. Adrián la observó en silencio. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. Por primera vez en años, el insomnio lo había abandonado y comprendió que el amor no era dominio ni fuego, era paz. A la mañana siguiente, ella despertó con la luz filtrándose entre las cortinas. Adrián preparaba café, sin traje, con las mangas arremangadas. Lucía lo miró y sonrió. Él se dio cuenta y por primera vez sonrió también. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Nada, solo que no imaginé verte así». «¿Y cómo me ves?» «Humano». Adrián se acercó, dejó la taza en la mesa y tomó su rostro entre las manos. «Me estás enseñando algo que olvidé, cómo se ama sin miedo». Lucía acarició su mejilla y en ese gesto el pasado dejó de doler. El precio de amar a un hombre roto no era el dolor, era la belleza de reconstruirlo. Ese día, cuando ella se fue rumbo a su trabajo, el cielo estaba despejado. La lluvia había cesado. Y Adrián, desde el ventanal, vio cómo la luz la envolvía entre la gente. Por primera vez sonrió con el alma. Sabía que el amor no siempre llega como lo soñamos, pero cuando llega, nos enseña a vivir de nuevo. Y así, sin decirlo, ambos comprendieron que su historia apenas comenzaba. Durante semanas, Lucía y Adrián vivieron una calma que parecía un milagro.
Un amor silencioso, escondido en los rincones donde nadie más miraba. Cada noche él encontraba una razón para quedarse más tiempo en la Torre Esmeralda. Y cada noche, cuando todos se habían ido, ella aparecía, con su uniforme gris y la mirada que ya no podía ocultar lo que sentía. Entre ellos había un lenguaje secreto, una forma de hablar sin palabras. Un roce al pasar, una mirada sostenida, una sonrisa que duraba lo justo para doler. El mundo afuera seguía igual, implacable, brillante, lleno de apariencias. Pero dentro de esas paredes, el magnate y la mujer sencilla habían creado su propio universo. Uno donde el dinero, el pasado y el miedo se desvanecían, dejando solo el deseo de sentirse vivos. Una noche, mientras Lucía ordenaba los documentos sobre el escritorio, Adrián la observaba en silencio. Había algo hipnótico en la manera en que se movía, serena, precisa, como si cada gesto tuviera un propósito invisible. «No sé cómo lo haces», dijo él rompiendo el silencio. Lucía levantó la vista. ¿Hacer qué? Convertir cualquier lugar en un hogar. Ella sonrió suavemente. Tal vez porque siempre soñé con uno. Esas palabras lo golpearon con dulzura. Él no sabía cómo explicarlo, pero sentía que esa mujer, con su simplicidad, le estaba enseñando lo que ningún libro de negocios ni terapeuta había logrado. Amar sin miedo a perder. Pero la felicidad, cuando es verdadera, siempre despierta sospechas. Una mañana, los rumores comenzaron a moverse entre los empleados de la empresa. Una cámara de seguridad había captado a Lucía entrando al piso 47 en horarios inusuales. Nadie tenía autorización para estar allí, y en el mundo de los poderosos, los secretos no duran mucho. Adrián recibió una llamada de su socio principal, Federico Aranda, un hombre ambicioso y venenoso. «Luarte, me preocupa tu distracción». «¿A qué te refieres?», preguntó Adrián fingiendo calma. «A la joven de mantenimiento que parece tener acceso exclusivo a tu oficina». Silencio. «Cuida tus decisiones, amigo. Los inversionistas no toleran debilidades». El tono de Federico fue suficiente para que Adrián entendiera la amenaza detrás de sus palabras. Pero lo que no sabía era que el mismo Federico ya había ordenado seguir a Lucía, y pronto algo más oscuro se avecinaba. Esa noche, Lucía lo notó distinto. Estaba tenso, ausente, como si luchara contra algo que no podía decir. «¿Qué pasa?», preguntó ella dejando el trapeador a un lado. «Nada importante», mintió él. «No me mientas, Adrián, te conozco». Él la miró con una mezcla de ternura y miedo. «No quiero que nadie te haga daño por mi culpa». «¿Daño qué estás diciendo?» «El mundo en el que vivo no es limpio, Lucía. No todos entienden lo que siento por ti». Lucía se acercó lentamente. «Entonces que lo entiendan. No le tengo miedo a la verdad». «Yo sí», susurró él. «¿A perderme?» «A perderte o a destruirte». Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Adrián intentaba mantener su vida bajo control, mientras Federico lo presionaba con insinuaciones cada vez más directas. Lucía, por su parte, notaba cómo los empleados la miraban con curiosidad, cómo las conversaciones se callaban cuando ella entraba en una sala. Una tarde, mientras limpiaba los pasillos del piso 42, una mujer de traje caro, la asistente de dirección, se le acercó. «Un consejo, querida», dijo con una sonrisa cínica. «Los hombres como el señor Luarte no se enamoran de mujeres como tú. Solo se entretienen, luego se olvidan». Lucía no respondió, solo bajó la cabeza y siguió limpiando. Pero esa frase le quedó grabada en el alma, como una espina en medio del pecho. Esa noche, cuando Adrián la esperó en su casa, notó algo distinto en su mirada. Lucía estaba más fría, más distante. «¿A qué te pasa?», preguntó él, tomándola del brazo suavemente. «Nada, solo que quizás esto fue un error». «No digas eso», pidió él con una súplica en la voz que nunca había usado con nadie. «No puedo ser tu sombra, Adrián. No quiero esconderme». El silencio cayó pesado. Ella dio un paso atrás, temblando. Él también. Y entonces, como si el destino no soportara verlos separarse, una ráfaga de viento abrió las ventanas de par en par. La lluvia empezó a caer con fuerza, golpeando los cristales, recordándoles la noche en que todo comenzó.
Adrián caminó hacia ella, empapado de miedo y amor. Escúchame, si el mundo nos juzga, que lo haga. Si tengo que perderlo todo por ti, lo haré. Lucía lo miró con lágrimas. ¿Y si te destruye? Entonces habré caído por algo que vale la pena. Y la besó, un beso desesperado, lleno de vida, de amor y de fuego contenido. La lluvia se coló por las rendijas, mojando el suelo, el aire, sus cuerpos, sus promesas. Era como si el cielo mismo los bautizara. Al día siguiente, los periódicos hablaron de un escándalo en el Imperio Luarte. Fotografías filtradas, rumores, mentiras. Federico había hecho su jugada. Pero Adrián, lejos de esconderse, apareció ante la prensa con Lucía a su lado. Tomó su mano frente a todos y declaró: «Ella no es mi debilidad, es mi verdad». La multitud quedó en silencio. Y ese día, el hombre más temido del país dejó de ser un dios para convertirse por fin en un hombre. Esa noche, ya sin miedo, Lucía y Adrián regresaron a la vieja casa de Lomas. Él se acercó al piano donde descansaba la foto de su hermano. «Julián estaría feliz de verte así», dijo ella con una sonrisa. Adrián asintió. «Creo que por fin lo entiendo, Lucía. El amor no me destruyó, me salvó». Ella apoyó su cabeza en su pecho y juntos miraron por la ventana mientras la lluvia volvía a caer. Pero esta vez no como condena, sino como bendición. El mundo afuera podía seguir juzgándolos, pero allí, en ese refugio de luz y silencio, el amor había ganado. Y con los labios rozando su oído, Adrián susurró: «Nunca más tendrás que limpiar los errores de nadie. Ahora solo construiremos juntos». Lucía cerró los ojos y entre lágrimas y sonrisas respondió: «Ya lo estamos haciendo, Adrián, ya lo estamos haciendo». El sol caía sobre la ciudad con un resplandor dorado y la vida de Adrián Luarte comenzaba a parecerse por fin a algo que podía llamarse paz. La prensa se había calmado, los inversionistas habían regresado y su empresa, aunque herida, seguía en pie. Pero más importante que eso, Lucía seguía a su lado. Ya no era la empleada que entraba por las noches a limpiar su oficina, sino la mujer que dormía en su cama, que compartía su café por las mañanas, que llenaba de risas la casa donde antes solo había ecos. Adrián había redescubierto lo que era vivir despacio, caminar descalzo por la casa, cocinar con ella, mirar la lluvia sin miedo. A veces, Lucía cantaba bajito mientras tendía las sábanas, y él la observaba en silencio, maravillado de cómo lo cotidiano podía parecer un milagro. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Lucía se acercó con una carta en la mano. «Llegó esto para ti», dijo con suavidad. Adrián alzó la vista, tomó el sobre y frunció el ceño. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que reconocería en cualquier parte: Federico Aranda. Su corazón dio un vuelco. Rasgó el sobre y leyó las primeras líneas. «El pasado no desaparece, viejo amigo. Algunos secretos no pueden enterrarse para siempre. Pregúntate qué fue lo que realmente pasó aquella noche en la laguna». El papel tembló entre sus dedos. Lucía lo notó. «¿Qué pasa?» «Nada», mintió él. «Solo un idiota intentando provocarme». Pero algo en sus ojos traicionó la calma de sus palabras. Lucía se acercó preocupada. «Adrián, dime la verdad». Él guardó silencio por unos segundos, hasta que finalmente murmuró: «Mi hermano, Julián, Federico estaba con nosotros el día que murió». El pasado, hasta entonces dormido, despertó con una fuerza brutal. Adrián recordó los gritos, el agua fría, el silencio mortal que siguió al accidente. Recordó también a Federico parado en la orilla, sin moverse, sin ayudar, sin llorar. En los años siguientes, Federico se convirtió en su socio, en su sombra, en la serpiente que lo acompañaba en cada paso. Y ahora entendía por qué. «¿Él sabe algo?» «¿Algo de qué?», preguntó Lucía. «De la muerte de mi hermano. Tal vez no fue un accidente». Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Y si intenta usar eso contra ti?» «Ya lo está haciendo». Durante días, el ambiente se llenó de tensión. Adrián apenas dormía y Lucía lo veía consumirse entre el pasado y la culpa. Hasta que una noche decidió hacer algo que cambiaría todo. Esperó a que él se durmiera. Buscó en su despacho la vieja caja de madera donde guardaba documentos antiguos.
y comenzó a revisar papeles, fotos, recortes. Entre ellos, encontró una hoja amarillenta con una firma que le heló la sangre. Federico Aranda. Era una autorización médica, fechada el mismo día del accidente. Y junto a la firma, una anotación escrita a mano. Proceder con el informe según lo acordado, no mencionar presencia de testigos. Lucía comprendió todo. Federico había manipulado el informe policial. Él había estado allí y había decidido ocultar la verdad. Al amanecer, cuando Adrián despertó, Lucía lo esperaba en el comedor, con los papeles extendidos sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Tienes que ver esto». Adrián leyó las hojas y su rostro cambió. El aire en la habitación se volvió espeso y irrespirable. Él lo encubrió. Todo este tiempo me hizo cargar con una culpa que no era mía. Lucía se acercó despacio, colocó su mano sobre la de él y dijo con ternura: «No eras tú el que debía pedir perdón, era él». Por primera vez, Adrián lloró sin rabia. Lloró como aquel niño que había perdido a su hermano, como el hombre que por fin entendía que el dolor no lo hacía culpable. Lucía lo abrazó con fuerza. «Ya no estás solo. Lo que haya pasado lo enfrentaremos juntos». Esa misma tarde, Adrián convocó una reunión en la empresa. Federico llegó confiado, con su sonrisa venenosa, pero cuando lo vio con Lucía a su lado, supo que algo estaba a punto de cambiar. «¿A qué debo este espectáculo?», preguntó Federico con burla. Adrián lo miró con una calma que solo tiene quien ya no teme perder nada. «A que las mentiras se terminan hoy». Colocó sobre la mesa los documentos. Federico empalideció. Intentó defenderse, pero Adrián lo interrumpió. «Jugaste con mi vida, con la memoria de mi hermano, con mi culpa y todo para controlarme». Lucía dio un paso adelante. «El poder no te hace grande, Federico. Lo que haces con él, sí». Federico intentó replicar, pero la junta de accionistas ya había visto suficiente. Días después, fue destituido, investigado y olvidado. Su imperio se desmoronó y el de Adrián por fin volvió a respirar. Esa noche en la casa de Lomas, Adrián encendió una vela junto al retrato de Julián. Lucía se acercó y tomó su mano. «Ahora puedes perdonarte». Él asintió. «Y también vivir». Se miraron, y en ese silencio limpio, sin culpas ni sombras, entendieron que todo el dolor vivido había sido el precio de llegar ahí, a ese instante donde el amor se volvió redención. Días después, mientras caminaban por Chapultepec, Lucía se detuvo bajo los árboles y dijo: «¿Te das cuenta? Ya no llueve cuando estamos juntos». Adrián sonrió, quizá porque ahora el cielo sabe que ya no necesitamos que nos limpie. Él la abrazó y con una ternura infinita le susurró: «Contigo aprendí que el pasado no se borra, se perdona». Lucía apoyó su cabeza en su pecho y respondió con una sonrisa: «Y que el amor verdadero no llega para salvarnos, sino para despertarnos». El eco del pasado se había apagado, y lo que quedaba ahora era solo luz, calma y amor. La paz había llegado, pero la paz también puede asustar. Después de meses de tormentas, de culpas y revelaciones, el silencio parecía un lujo que ni Adrián ni Lucía sabían cómo manejar. El mundo por fin había dejado de juzgarlos. Federico estaba fuera de su vida. La prensa había olvidado el escándalo, y la Torre Esmeralda volvía a brillar bajo un cielo despejado. Pero dentro de ellos algo seguía temblando. No era desconfianza, era miedo. El miedo de haber encontrado algo tan perfecto que perderlo dolería más que cualquier herida del pasado. Lucía se despertaba cada mañana mirando el rostro dormido de Adrián, ese rostro que alguna vez fue de piedra y que ahora tenía una dulzura nueva, casi infantil. Le gustaba verlo así, vulnerable, humano, pero a veces, sin decirlo, una voz pequeña dentro de ella le susurraba: «¿Cuánto durará esto?». Había aprendido que la vida no siempre premia a los buenos, y que el amor, cuando parece eterno, puede desaparecer en un suspiro. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, Adrián entró en la habitación y la observó. «¿En qué piensas?». Lucía sonrió sin mirarlo. «En nada, en todo». «Eso suena a preocupación. Solo tengo miedo. De mí, de que todo esto sea un sueño del que un día despierte». Adrián se acercó despacio, la abrazó por la espalda y murmuró:
Entonces prometo que, si un día despiertas, será conmigo a tu lado. Ella cerró los ojos y por un instante creyó en esa promesa. Pero el amor verdadero no se mide en palabras, sino en las pruebas silenciosas que nadie ve. Una noche, mientras Adrián trabajaba en su despacho, recibió una llamada que cambiaría todo. Era del Hospital Esmeralda. «Señor Luarte, tenemos una paciente en estado grave. Se llama Marina», dijo la voz del médico. «¿Y quién es ella?», preguntó Adrián. «Dice que fue amiga de su hermano Julián y que tiene algo que contarle». El nombre le sonó lejano, como un eco del pasado. Dejó el teléfono, tomó las llaves y salió sin avisar. Lucía despertó en la madrugada. La cama estaba vacía. El reloj marcaba las 3. Sintió un nudo en el pecho, una ansiedad inexplicable. No era la primera vez que él desaparecía sin avisar. Pero esa noche algo se sentía distinto. Esperó, pero él no volvió. La madrugada se hizo larga y en su cabeza el miedo crecía como una sombra. A las 6 de la mañana, Adrián regresó. Su rostro estaba pálido y los ojos perdidos. Lucía corrió hacia él. «¿Qué pasó?». «Nada grave», dijo, pero su voz lo traicionó. «No me mientas, Adrián». Él respiró hondo. «Conocí a una mujer, Marina. Dice que estaba con Julián el día del accidente». «¿Y qué te dijo?». «Que él no cayó al agua por mi reto, sino por defenderla. Que Federico lo empujó». Lucía lo miró sin aliento. «¿Federico?». «Sí. Todo este tiempo creí que la culpa era mía. Y en realidad mi hermano murió tratando de salvar a alguien». El silencio fue pesado, pero no era el mismo silencio del pasado. Esta vez no era culpa, era alivio. Era el fin de una herida que llevaba años sangrando. Lucía se acercó y tomó su rostro entre las manos. «Entonces ya puedes dejar de castigarte, Adrián. No sé cómo hacerlo. Empieza amándome sin miedo». Y lo hizo, con el alma, con el cuerpo, con la ternura que solo nace después del dolor. A partir de esa noche, Adrián se permitió ser feliz de verdad. Comenzaron a salir juntos, sin esconderse. Paseaban por el Zócalo tomados de la mano, comían tacos en la esquina, reían sin preocuparse por las miradas ajenas. Lucía le mostró la belleza de lo simple. Los parques, la música callejera, los domingos sin planes. Y él le mostró lo que nunca había tenido: seguridad, calma, un hogar. Una tarde, en el jardín de su casa, Adrián le regaló una planta pequeña, un rosal blanco. «Quiero que lo cuidemos juntos», dijo. «¿Por qué un rosal?». «Porque las rosas también tienen espinas, y aún así siguen siendo hermosas». Lucía lo abrazó fuerte y supo que esa era su manera de decir «te amo». Esa noche, acostados bajo el cielo abierto de la terraza, Lucía le preguntó. Adrián miró las estrellas y sonrió. «Sí, pero ya no me importa». «¿Por qué?». «Porque contigo hasta el miedo se siente vivo». Ella lo besó con ternura, y por primera vez no hubo culpa ni distancia. Solo amor puro y sin máscaras. Los días siguientes fueron de luz. El miedo poco a poco se disolvió, y en su lugar creció algo más fuerte: confianza. Lucía ya no temía perderlo, y Adrián había aprendido que amar no era un riesgo, era la única forma de sanar. Cada mañana comenzaba con un buenos días sincero, y cada noche terminaba con un silencio tranquilo, el silencio de quien ya no tiene nada que esconder. En una de esas noches, mientras el viento soplaba suave, Lucía susurró: «¿Sabes qué me enseñaste, Adrián? Que incluso los hombres rotos pueden florecer. Y tú, Lucía, me enseñaste que incluso las heridas pueden amar». Y en ese instante entendieron que el amor no los había rescatado, los había reconstruido. El miedo se fue, dejando solo la certeza de que el verdadero amor no se busca, se encuentra en el momento más improbable, cuando el alma ya se ha rendido. Y juntos, bajo ese cielo tranquilo, Lucía y Adrián se prometieron algo que cumplirían toda la vida: amar sin miedo, incluso cuando todo vuelva a temblar. Los meses siguientes fueron un bálsamo para ambos. El pasado, que antes pesaba como una cadena, ahora se había vuelto solo una sombra lejana. Lucía y Adrián vivían en paz, en esa calma que no es ausencia de problemas, sino el silencio después de la tormenta. Las mañanas eran simples: café, risas y la costumbre de mirarse sin hablar, como si bastara un solo gesto para entenderlo todo. A veces,
Ella se quedaba observándolo mientras leía los periódicos, con esa mezcla de admiración y ternura que solo siente quien ha visto a un gigante derrumbarse y volver a levantarse. Y él, sin decirlo, seguía sorprendido de lo mucho que la amaba, de lo profundamente que esa mujer, sencilla, luminosa, valiente, había logrado reparar los pedazos rotos de su alma. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes suaves y el aire olía a tierra húmeda. Lucía regaba el pequeño rosal que habían plantado juntos meses atrás. Las flores habían crecido blancas y perfectas, como si también ellas hubieran sentido el poder de esa historia. Adrián se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. No sabía que un rosal podía volverse tan hermoso, susurró él. Lucía sonrió. Las cosas florecen cuando se cuidan, Adrián. ¿Y nosotros? Nosotros estamos floreciendo también. Él apoyó la barbilla en su hombro y durante un instante el tiempo se detuvo en ese cuadro perfecto. El jardín, la lluvia cayendo despacio y dos almas que se habían encontrado cuando ya no creían en el amor. Días después, Lucía comenzó a sentirse extraña. Cansancio, mareos, pequeños olvidos. Al principio no le dio importancia. Pensó que era el estrés o el cambio de clima. Pero cuando la sensación persistió, decidió ir al médico sin decirle nada a Adrián. Sentada en la sala de espera del hospital, miraba los rostros de las personas a su alrededor, madres con niños, parejas jóvenes, ancianos tomados de la mano. Lo imaginaba que en unos minutos su vida cambiaría por completo. Cuando la doctora entró con una sonrisa cálida, Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. «Señora Marván», dijo la doctora con una ternura especial. «Felicidades, está embarazada». Lucía se quedó inmóvil. Las palabras rebotaron dentro de su cabeza como ecos lejanos. Embarazada. La risa y el llanto se mezclaron en su rostro. No sabía si temblaba por miedo o por felicidad. Solo sabía que el destino acababa de hablarle en voz baja. Esa noche, cuando Adrián llegó a casa, Lucía lo esperaba en el jardín, bajo una llovizna ligera. Tenía los ojos brillantes y las manos temblorosas. Él, al verla, notó algo diferente. «¿Qué pasa?», preguntó preocupado. Ella lo miró, intentando contener las lágrimas. «Necesito decirte algo». Adrián se acercó despacio. «Dime». Lucía respiró hondo. «No estás a punto de perderme, Adrián». «¿Qué dices? Estás a punto de convertirme en madre». El silencio fue absoluto. Solo se oía el murmullo de la lluvia cayendo sobre las hojas del rosal. Adrián la miró sin poder hablar. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Hasta que, de pronto, sonrió. Una sonrisa tan pura, tan libre, que Lucía no pudo evitar llorar. Él la tomó entre sus brazos, la levantó del suelo y giró con ella bajo la lluvia. «Lucía, mi amor, no lo puedo creer. Lo supe hoy, no sabía cómo decirlo». «No tienes que decir nada», interrumpió él besándola en la frente. «Este es el mejor día de mi vida». Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y miedo. Lucía tenía sus dudas, sus inseguridades. «¿Y si no soy suficiente?», le confesó una noche acurrucada entre sus brazos. «Lucía», respondió él, «tú has sido suficiente desde el primer día que entraste en mi oficina. Me salvaste cuando ni siquiera querías quedarte. Ahora tú y este bebé son mi segunda oportunidad». Y en sus ojos no había duda, solo verdad. A medida que el embarazo avanzaba, Adrián cambió más de lo que nadie habría imaginado. Dejó los trajes oscuros, los cigarros, las noches sin dormir. Aprendió a cocinar para ella, a hablar con el bebé aunque todavía no nacía, a reír de las cosas pequeñas. Lucía solía decirle en tono de broma: «Nunca pensé que un magnate pudiera preparar enchiladas tan buenas». Y él respondía riendo: «Nunca pensé que un corazón roto pudiera volver a latir». Un día, mientras colocaban la cuna en la habitación del bebé, Adrián se detuvo y miró a Lucía con los ojos llenos de emoción. «¿Sabes cómo quiero que se llame si es niño?» «No», dijo ella sonriendo. «¿Cómo?» Lucía lo abrazó fuerte. «Entonces, cada vez que lo llamemos, estaremos recordando lo que aprendimos del amor, que nunca muere, solo cambia de forma». Meses después, en una noche de lluvia suave, como todas las noches que marcaron su historia,
Lucía dio a luz a un niño hermoso, de ojos claros y piel cálida. Adrián lo tomó entre sus brazos y, con la voz quebrada, susurró: «Bienvenido al mundo, pequeño. Prometo que nunca conocerás la oscuridad que yo conocí. Solo amor, solo luz». Lucía lo miró desde la cama, agotada, feliz, y con lágrimas en los ojos dijo: «El destino susurra, Adrián, y nosotros lo escuchamos». Él se acercó, la besó en la frente y respondió: «Sí, y nos dio lo que más necesitábamos, una nueva vida». El rosal blanco del jardín floreció más que nunca. Cada mañana la luz entraba por la ventana, y el llanto del pequeño Julián se mezclaba con la risa de sus padres. Era el sonido más puro del mundo, el eco del amor que sobrevivió a todo, porque al final el destino no los castigó, solo los esperó, hasta que aprendieron a amar sin miedo, a perdonar sin rencor y a vivir con el corazón completamente despierto. El amanecer se filtraba por las cortinas con una luz dorada que parecía bendecirlo todo. En la habitación, el silencio era interrumpido solo por el sonido suave del bebé respirando y el murmullo casi imperceptible del viento que movía las hojas del rosal blanco en el jardín. Lucía, recostada, observaba a Adrián dormido en un sillón junto a la cuna. Había pasado la noche cuidando a Julián y ahora descansaba con la cabeza inclinada, los brazos cruzados, una sonrisa ligera en los labios. Por primera vez, Lucía vio en él algo que nunca antes había visto: paz total. Ese hombre que alguna vez fue una tormenta, duro, inalcanzable, cargado de sombras, ahora parecía un niño dormido después de una larga batalla. Y ella, desde la cama, entendió que ese era el verdadero milagro. No el dinero, ni el poder, ni siquiera la supervivencia del amor, sino ver renacer un alma cansada. Los días comenzaron a girar en torno a los pequeños milagros cotidianos. El primer llanto del bebé al amanecer, las carcajadas de Lucía en la cocina, los pasos torpes de Adrián intentando preparar leche sin despertar al niño. Él solía decir con una mezcla de orgullo y torpeza: «Nunca cerré un trato tan importante como este». Y Lucía respondía riendo: «Porque este trato se firma con el corazón, no con un contrato». Y así, entre bromas y ternura, iban construyendo una nueva vida. No desde el lujo, sino desde la sencillez de los gestos compartidos. Una tarde, mientras Adrián trabajaba en su despacho, Lucía entró con el pequeño Julián dormido en los brazos. «¿Molesto?», preguntó ella. «Nunca». Se acercó, colocó al bebé sobre el sofá y lo cubrió con una manta. Adrián dejó los papeles a un lado y miró la escena con ternura. «Nunca pensé que la felicidad se viera así», dijo. Lucía sonrió. «¿Así cómo?» «Silenciosa, simple, sin ruido». «Porque la verdadera felicidad no grita, Adrián», respondió ella. «Solo respira contigo, suave, sin hacer ruido. Y te llena poco a poco hasta que no queda espacio para el vacío». Él la miró largo rato y sin decir nada se levantó y la abrazó desde atrás. Apoyó su frente en su cuello, inhaló el aroma de su piel y murmuró: «A veces me cuesta creer que esto sea real». «Lo es», dijo ella, «y es nuestro». Pero incluso en los días felices, el alma de Adrián seguía teniendo ecos del pasado. A veces despertaba de madrugada, escuchaba el sonido de la lluvia y sentía un nudo en el pecho. Lucía, medio dormida, lo abrazaba y le susurraba: «No es culpa tuya, amor». Y él, con la voz quebrada, respondía: «Lo sé, pero a veces el corazón tarda más que la razón». Ella lo abrazaba más fuerte, como si pudiera protegerlo del recuerdo, y poco a poco las sombras se disolvían con el calor de sus brazos. Cuando Julián cumplió 6 meses, decidieron viajar. Adrián quería mostrarle a Lucía un lugar donde nunca antes se había atrevido a volver, la laguna donde había perdido a su hermano. El camino fue silencioso, lleno de emociones contenidas. Lucía sostenía su mano con fuerza, como si su calma fuera el ancla que él necesitaba. Al llegar, el viento soplaba suave, y la superficie del agua reflejaba el cielo como un espejo infinito. Adrián bajó del auto, dio unos pasos hacia la orilla y se quedó inmóvil. Lucía, con el bebé en brazos, lo observaba desde lejos. Él cerró los ojos y por primera vez en más de 20 años
No sintió culpa, solo gratitud. Sacó del bolsillo una pequeña rosa blanca seca, una de las flores del jardín que habían guardado juntos, y la dejó caer al agua. «Perdóname, hermano», susurró. «Ya aprendí que el amor no se demuestra sufriendo, se demuestra viviendo». Lucía se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora, comienzo de nuevo». Se abrazaron bajo el cielo abierto, mientras el agua reflejaba los tres rostros. El del hombre que había aprendido a perdonarse, la mujer que lo había rescatado sin prometer nada, y el niño que representaba todo lo que la vida aún podía darles. De regreso a casa, el aire parecía más ligero. Lucía se durmió con Julián en los brazos, y Adrián, mientras conducía, pensó en todo lo que había cambiado. Recordó la primera noche en que la vio, la limpieza, la mirada desafiante, la lluvia golpeando los cristales. Nunca habría imaginado que aquella mujer sería la que lo obligaría a mirar dentro de sí, a derrumbar su orgullo, a renacer. Y sonrió. Una sonrisa tranquila de esas que nacen del alma. Al llegar, la casa lo recibió con el olor familiar del café y del hogar. El rosal del jardín estaba más vivo que nunca, y al mirarlo, Lucía dijo en voz baja: «¿Sabes? Creo que las flores crecen donde hubo lágrimas sinceras». Adrián la miró y respondió: «Y el alma renace donde hubo amor verdadero». Se besaron bajo la luz del atardecer, mientras el viento movía las cortinas y la vida seguía su curso, lenta, hermosa, completa. Esa noche, acostados juntos, Lucía le susurró: «¿Aún tienes miedo de perderme?». Adrián le sonrió y respondió: «Ya no». «¿Por qué?». «Porque cuando el alma renace, ya no teme la muerte». Ella sonrió, cerró los ojos y lo abrazó con fuerza. El bebé dormía entre ellos, y por un instante todo fue perfecto. El amor, el silencio, la calma, y así, sin promesas eternas, sin juramentos grandiosos, solo con la verdad de sus corazones. Lucía y Adrián comprendieron que el amor no se encuentra, se construye. Porque al final, después de todo, no se trataba de una historia de poder, ni de culpa, ni de redención. Era simplemente la historia de dos almas que se atrevieron a amar otra vez. El tiempo, cuando el alma es feliz, deja de doler, pasa suave, como un río que ha aprendido a no tener prisa. Así transcurrieron los años para Lucía y Adrián. Sin urgencias, sin máscaras, sin miedo. La casa de Lomas se llenó de vida. El sonido de los pasos pequeños de Julián, las risas que se mezclaban con el aroma del pan recién hecho, los atardeceres en los que Adrián tocaba el piano mientras Lucía cantaba bajito, como si cada nota fuera una oración de gratitud. El hombre que alguna vez fue temido por su frialdad, ahora era conocido por su bondad. Donaba, ayudaba, escuchaba, y cuando le preguntaban qué lo había cambiado, solo respondía con una sonrisa. Una mujer y un milagro. Con el paso del tiempo, Julián creció entre amor y enseñanzas. Tenía los ojos de su madre y la serenidad de su padre. Cada vez que lo veía correr por el jardín, Adrián sentía que el universo le había dado una segunda oportunidad de ser niño, de volver a empezar. Una tarde, mientras los tres caminaban por el parque, Lucía se detuvo para ver cómo Julián alimentaba a unas palomas. El viento jugaba con su cabello y la luz del sol hacía brillar su piel como si fuera parte del cielo. Adrián la observó en silencio, con esa mezcla de ternura y asombro que nunca había perdido. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», preguntó. Lucía sonrió sin dejar de mirar a su hijo. «¿Qué cosa?». «Que sigue siendo la misma mujer que aquella noche entró a limpiar mi oficina, y aún así logras iluminarlo todo». Ella giró hacia él y lo besó en los labios. Suave, despacio, como si ese beso resumiera todos los años que habían pasado. «Y tú», susurró, «sigues siendo el hombre que no sabía amar, pero aprendió conmigo». Los años los fueron volviendo más sabios, más tranquilos, pero también más cómplices. Ya no necesitaban palabras para entenderse. Bastaba una mirada, una caricia, un silencio compartido. A veces, cuando la lluvia caía, salían al porche con una taza de café y veían cómo el agua corría por las flores del rosal blanco, que seguía floreciendo con la misma fuerza de siempre. Lucía solía decir: «Cada pétalo es un recuerdo», y Adrián respondía:
y cada gota de lluvia un perdón. Un día Julián, ya adolescente, se acercó a su padre con un cuaderno entre las manos. «Papá, tengo que escribir sobre el amor verdadero para la escuela. ¿Tú crees que existe?» Adrián lo miró, sonrió y respondió: «Sí, hijo, existe. ¿Y cómo se sabe? Cuando no duele recordar, cuando mirar atrás no te da miedo, porque sabes que cada herida te trajo justo hasta donde estás». Lucía, que los escuchaba desde la cocina, sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos, no de tristeza, sino de gratitud. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron las canas, las arrugas y los otoños suaves. Pero el amor entre ellos nunca envejeció. Seguía teniendo la misma fuerza, la misma calma, la misma certeza. Una noche, ya mayores, se sentaron juntos frente al piano. Lucía acariciaba las teclas y Adrián, con los dedos temblorosos, intentaba recordar la melodía que solía tocar años atrás. El sonido era torpe pero dulce, como un eco de todo lo vivido. «¿Recuerdas la primera vez que te vi?», preguntó él. «Sí, pensé que estabas perdida. Y lo estaba, pero tú también. Y nos encontramos». «No», Lucía sonrió. «Nos reconocimos». Ambos rieron con la complicidad de quien ya no teme al destino. Afuera comenzaba a llover. La lluvia suave, fiel, eterna. Esa misma noche, antes de dormir, Lucía se acercó al ventanal y miró el cielo. El rosal seguía florecido y el sonido de las gotas era el mismo que los había unido tantos años atrás. Adrián se levantó, se colocó a su lado y la abrazó por la cintura. «¿Sabes qué aprendí contigo?», susurró. «¿Qué?». «Que el amor no se apaga con el tiempo, solo cambia de forma. Se vuelve hogar, se vuelve silencio, se vuelve eternidad». Ella lo miró con ternura infinita. «Entonces prométeme algo, lo que quieras. Que si el destino decide separarnos un día, me buscarás en otra vida». Adrián sonrió. «No tendré que buscarte, Lucía, porque cuando el alma ama de verdad, siempre encuentra el camino de vuelta». Años después, cuando el pequeño Julián, ya un hombre, visitaba la vieja casa, todo seguía igual. El piano, las fotografías, el aroma a rosas y a recuerdos felices. El amor de sus padres se respiraba en el aire, como si nunca se hubieran ido. Él solía sentarse frente al rosal blanco y cerrar los ojos. Y a veces, cuando el viento soplaba, juraba escuchar dos voces entrelazadas, como un eco dulce y eterno que susurraba: «El amor no muere, hijo, solo cambia de lugar». Y así Lucía y Adrián siguieron amándose, más allá del tiempo, de la culpa, de la vida. Porque cuando dos almas se eligen, ni la muerte puede separarlas. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.